Antecedentes de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue una lucha sin precedentes en la que los mexicanos pugnaron por establecer condiciones de igualdad ante un régimen, el porfirista, que los había mantenido dominados y marginados, y que había abierto la brecha social entre clases altas y bajas de una manera incisiva. La revolución en nuestro país se inició el 20 de noviembre de 1910 y, como muchos procesos, tuvo diversas coyunturas, entre ellas que Porfirio Díaz permitiera la creación de partidos políticos. La actuación de Francisco Madero fue también determinante para el inicio de esta lucha revolucionaria, así como el hartazgo de clases sociales desfavorecidas. Elecciones presidenciales de 1910. Estas elecciones van a ser muy recordadas debido a que se trató de un momento que fue aprovechado para derrocar al porfiriato y hacer estallar la Revolución Mexicana. Las elecciones presidenciales se realizaron en dos jornadas, el 26 de junio de 1910 y el 1 de julio de ese mismo año. Después de la entrevista de Krellman, le realizó a Díaz y la efervescencia social y política que había creado en la sociedad, los mexicanos por fin vieron una luz hasta el final del túnel. Evidentemente, esta luz significó la esperanza de tener, después de más de 25 años, unas elecciones limpias y abiertas, y que tomaran en cuenta al pueblo, que era el que finalmente esperaba beneficiarse. Por otro lado, la argumentación social y democrática que abiertamente se discutía en los círculos más críticos de la época apuntaban a la necesidad de terminar con un régimen autoritario como el de Díaz. Convención de Aguascalientes. Carranza y Villa habían tenido dificultades desde que se conocieron. Esta discordia obedecía a diferentes perspectivas, intereses, orígenes sociales, personalidades y aún el trato hacia sus ejércitos. Villa ejercía un gran control sobre el suyo. En cambio, Carranza permitía grandes desórdenes para ganarse la adhesión de sus soldados. Entre ellos se daba una fuerte lucha por el poder. Sin embargo, se argumenta que cuando Villa luchó con su gente por la causa de Madero, permaneció fiel a su gobierno. Villa había insistido en que no deseaba gobernar el país. Un motivo más de conflicto entre ellos se suscitó debido a la toma de Zacatecas por la División del Norte, batalla que significó el triunfo del ejército constitucionalista sobre Huerta. En julio de 1914 se reunieron delegaciones de la División del Norte y de la División del Noreste para resolver algunas dificultades entre los jefes de la División del Norte y el primer jefe del Ejército Constitucionalista. Este encuentro, llamado Pacto de Torreón, logró algunos acuerdos entre los representantes de estas dos delegaciones. Estos fueron comunicados al primer jefe coahuilense. Se solicitaba la realización de una convención para establecer un programa de gobierno que se llevaría a cabo quien fuera presidente electo, y también solicitaban modificaciones al Plan de Guadalupe, que otorgaba a Carranza el cargo de presidente interino al triunfo del constitucionalismo, para que se le excluyera como posible candidato a la presidencia. Al llegar Carranza a la Ciudad de México, planeó una convención formada por los generales constitucionalistas para el 1 de octubre en esta misma ciudad, pero esta no era la convención solicitada por el Pacto de Torreón, pues se llevaría a cabo solamente con gente de su confianza. Ante esta situación, Villa lanzó en septiembre un manifiesto al pueblo de México. En él expresaba lo siguiente: el gobierno democrático que Carranza estableciera debería incluir reformas económico-sociales. Además, se explicaba que este no estaba apegándose a la letra del Plan de Guadalupe.
Cambios y reformas a nuestra Carta Magna. El debate en torno al tema de la reforma de la Constitución es un fenómeno que tiende a ser permanente, por la sencilla razón de que nuestro máximo código político permite su adición o su reforma. No obstante, que siga habiendo quienes consideran que es una Constitución rígida. De acuerdo con el artículo 135 de la propia Carta Magna, ella puede ser adicionada o reformada si lo decide el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de las dos cámaras del Congreso de la Unión y tiene la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales. No pone ninguna limitación ni impone excepción alguna para reformarla. Estado a su letra, toda ella puede ser cambiada, siguiendo el procedimiento establecido. Ya en otras ocasiones me he referido al punto. Las discusiones en torno al mencionando el tema de la reforma o el cambio de la Constitución resultan receptivas e improductivas. Algunas veces se opina que de la misma debe ser cambiada a fondo, porque ya no responde a las necesidades del país. Otras veces se sigue insistiendo en que se trata de una norma que no respeta y en muchas de sus materias no se cumple. También se aventura la hipótesis de que es obsoleta y asimismo llega a afirmarse que así como está bien y no debe tocársele. Todo ello pase a hecho evidente que la Constitución ha sido manoseada hasta el exceso en muchas de sus partes. La misma de 1917 lleva más de 530 modificaciones. Las opiniones en torno a qué hacer con nuestra Carta Magna en el fondo siguen siendo las mismas que por tradición se siguen en México. La mayoría de sus juristas, en una perspectiva muy conservadora, piensa que la Constitución no debe cambiarse por otra, y también en una mayoría juzgan que antes de que cambiarla por otra debe acabar de cumplirse así como está. Muchos políticos en cambio proponen una nueva Constitución y siempre aceptan que mucho de lo que es avanzado en ella debe conservarse. Porfirio Muñoz Ledo ha propuesto incluso que la nueva Constitución sea obra de un nuevo Congreso Constituyente, al que convoquen todas las fuerzas políticas del país. Eso, ha dicho, le dará a la nueva Carta Magna un nimbo de autoridad. Para muchos juristas, la Constitución surge de una situación de ruptura social, política y cultural. Todas nuestras constituciones, por ejemplo, han sido de constituciones que, siendo fruto de una situación de ruptura, son empero resultado de un pacto entre las diferentes fuerzas políticas. Naturalmente que del pacto debe resultar un Congreso Constituyente que elabore la Carta Magna. En realidad, siempre se requiere un pacto para hacer una nueva Constitución, incluso cuando se sale de una situación de violencia. Es más, ella misma no puede sino concebirse como un nuevo pacto en la sociedad, el más alto de todos.